Porque acá nosotros no promovemos religión. Acá nosotros promovemos el reino de los cielos. Y hoy quiero hablarle acerca de conocer a Dios o conocido por Dios. Y quiero hablarle acerca de estas dos cosas, la diferencia que hay entre conocer a Dios y ser conocido por Dios. ¿Estamos acá? Hoy usted va a aprender este poderoso misterio. Este día y cuata, la diferencia que hay en conocer a Dios, pero que Dios te conozca a ti. La esencia no es que nosotros solamente le conozcamos a Él. La esencia es la poder oír que Dios debe tan de cuá. Ay, ay, ay. Éxodo capítulo 6, verso 7. Miremos. Yo no te envié la prédica, hijo. ¿No tenés ahí? Te voy a enviar. Vamos a jugar. Así tenés ya todo a mano. Aleluya. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 6, verso 7. Ahí tenés. Éxodo capítulo 6, versículo 7. Aleluya. Mire lo que dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. ¿Ya lo tiene? Si usted de repente tarda en encontrar, es por eso que justamente en la vigilia habíamos enseñado, traiga algo para anotar, ya que nosotros por la gracia de Dios, escuche, por la gracia de Dios tenemos las comodidades. Entonces dedica tu un cuadernito para anotar. Entonces el cuadernito para anotar Ari de anotar más oye le imaginan de es sabiduría eso. Ya, no está prohibido que usted ojee eso, pero para que sea más dinámico, más rápido y que no se pierda nada, aprenda. Escuela permitaña mandó cuaderno hoy, pero en la iglesia la gente viene sin anotar. Eso es religión. Renuncia a la religión y sea discípulo, sea alumno, sea estudiante de la Biblia. Ay, 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 me pone cara de amor. Gracias porque me ama. Aleluya. Mire, Éxodo capítulo 6, verso 7 dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Amén y amén. Mire, la visión, el propósito de Dios es sacarnos de las tareas pesadas para darnos de su paz. Imagínate, Dios es el único que nos ofrece los que nos conviene. Pero lastimosamente ñande yararendape ñanguaje janguañan de la llamó problema de. Mire, Dios dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Ñande pepe hoy naña entendéis el concepto de tener un Dios. Tener un Dios es lo que al pueblo le da fortaleza. Cuando usted lee el Antiguo Testamento de Yuta de Topá, ¿por qué se le hacía sacrificio a Baal? Cuando usted lee el Antiguo Testamento de Yuta de Topá, de que a Baal se le sacrificaba ídolos y delante del ídolo de Baal se hacían orgías. ¿Por qué? Porque ese sacrificio a ese Dios supuestamente al pueblo le daba seguridad, porque cuando hay sacrificio, este Dios respalda. Pero ¿qué pasa? La diferencia entre los demás dioses es, con nuestro Dios, es que Dios lo que pide es que sea un sacrificio para que Él no se enoje con su pueblo. Por eso Él decía que delante de Dios, este Dios todopoderoso, delante de Él, la paga del pecado es muerte. Escuchen, la paga del pecado es muerte. Entonces, como todo el hombre pecó, Adán pecó y en Adán todos pecamos,
Dios dice, el sacrificio que yo quiero es la vida a cambio de la vida de ustedes. Entonces, para que no muera, escuche, para que no muera ningún ser humano por causa de su pecado, Dios pide la vida de los animales en el antiguo tiempo. ¿Estamos acá? Dios pide la vida de los animales. Por eso que los animales eran sacrificados delante de Dios, para que Dios pueda tener paz para con su pueblo. Era como un tipo interés. ¿Ya la interés, Eva? No sabe, usted nunca sacó un préstamo. Bueno, déjeme explicarle. Interés. Usted pide prestado 100,000 guaraní. Debe, bueno, dentro de una semana para que tú te muevas y catuta. Ok. Hamburgo para muever también 110,000. ¿Qué sé yo? Entonces, una semana, donde recoge las 100,000, pero recoge 10,000. Ahora a superar eso, bueno. Daré coiti la paga mande, pero apaga también con interés 10,000. Va y copia. Oiga, aprenda. Interés. Vuelve a llegar una semana, ande ereco pay, pero ereco está de más 30,000 más ereco. ¿Y cuál es lo típico? Lo típico lo mitad y a me llega 20,000, a pagar tan de interés. No tiene la mentalidad de saldar esa deuda. Hoy me donde ella topa pe mentalidad, ve. Le tengo una buena noticia, tiene una mentalidad de miseria. Gloria a Dios. Pero ¿qué hace el hombre? Con cada sacrificio que hacía delante de Dios, un sacrificio anual, solamente era el interés. Nunca se pagó la deuda del pecado. ¿Estamos acá? Nunca se pagó la deuda. Cada sacrificio que se hacía en Jerusalén, anualmente, trimestralmente, cada 7 meses, cada 1 año, cada 7 años, todos los sacrificios, todas las fiestas que se celebraba, era un sacrificio solamente para pagar el interés. Hasta que un día vino el Señor Jesús y Él dice, toda la eternidad, escuche esto, toda la eternidad se va a matar animales y nunca se va a poder saldar la deuda. Nunca se va a poder saldar la deuda. ¿Por qué? Porque como Dios es un Dios justo, Dios tiene que cobrarle para saldar una deuda. Si un hombre pecó, un hombre nuevamente tiene que pagar la deuda. En su divino juicio, Él no podía dejar que otro o un animal o un buey o cualquier otra creación pagara la deuda que otra creación hizo, que la deuda que tiene. Por eso viene el Señor Jesús, nació, creció, vivió, obedeció y dio su vida en sacrificio. En la muerte de Jesús fue aceptable delante de Dios y Dios Todopoderoso dijo, ok, con este sacrificio de este hombre santo, puro, que no pecó, no me ofendió, su sacrificio para mí va a ser acepto y va a ser suficiente para saldar la deuda de Adán hasta el último hombre que nazca sobre la tierra. Aleluya. Mire, el sacrificio de Jesús fue tan aceptable en la presencia de Dios que, escuche, el sacrificio de Jesús, según el calendario que estamos manejando hoy, sucedió hace 2000 años atrás. Y mire el poder que tiene el sacrificio de Jesús. Tiene tanto poder que en el momento que Él se sacrificó y presentó esa ofrenda, ese sacrificio a Dios, fue tan poderoso que incluso ayudó y sirvió a los que nacieron antes de Él, allá en el principio. Le defendió a Adán.
le restauró a Adán, le redimió a Adán. Y fue tan poderoso que también le redimió a los que años y cientos y miles de años adelante iban a nacer. Ahí estabas tú, ahí está tu casa, ahí está tu familia. Entonces, este sacrificio que se le hizo al Dios Todopoderoso produjo que hoy los que estamos en Cristo Jesús tengamos su cobertura y estemos seguros de que tenemos un Dios a favor nuestro. Y no es un Dios cualquiera, es el Dios que creó el cielo y la tierra. Es el único que tiene que recibir nuestra adoración. Hoy a la mañana temprano estuve hablando con uno de los hermanos y le estuve explicando la gran mentira de la Iglesia Católica Romana. Examine las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, el libro a los Romanos, Primera de Corintios, Segunda. Toda la Sagrada Escritura, examine. Nunca va a encontrar a Jesús besando la mano o los pies de un muñeco. A los apóstoles, nunca va a encontrar a los apóstoles predicar acerca de una imagen o una estatua o venerando a María que estaba viva todavía entre ellas. Satanás en su astucia desvió la fe de las generaciones para hacernos perder la cobertura que tenemos de parte de Dios. Entonces, hoy en día la gente, escuche, conoce a Dios, sabe que existe un Dios, sabe que hay un Dios, pero no es conocido por Dios. Y eso es lo que le quiero hablar en este día. Mire lo que dice Jeremías capítulo 30 verso 22. Jeremías capítulo 30 verso 22 dice: y me seréis por pueblo y yo seré ¿qué? ¿Estamos acá o ya se me fue? ¿Y seréis qué? Vuestro. Imagínate. ¿De qué es capaz Dios? De todo. ¿Qué es lo que le limita a Dios para que Él obre a favor tuyo? La fe. Mire, dice: y me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. La intención de Dios es siempre que sepamos que Él es nuestro Dios. Entonces, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? Dios, escuche esto, Dios es todo aquel que está primero en tu vida. Dios es todo aquel que está primero en tu vida. Vamos a quedarnos un poquitito ahí para que usted. Dios es todo aquel. Dios es toda persona, ser, cosa u objeto que ocupa el primer lugar en tu vida. Es por eso que para que Dios sea primero en las finanzas, pastor, el diezmo no es para el altar, el diezmo es para su liberación. Baere la gente le hay problema y te la diezmo. Cualquier otra cosa no hay problema ahí. Pero cuando se trata de dinero, la gente oye te poca. Oh shit. Porque plata. Hey, Joana. Cuando se trata de dinero, ¿por qué será? ¿Por qué será que te cuesta tanto el dinero para el altar? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque tu Dios no quiere cederle el lugar al Dios verdadero. Dios no, escuche y escuche bien lo que le voy a decir. La obra de Dios siempre va a avanzar aunque el pueblo diezme o no diezme.
Baje y sepea. La obra, si es de Dios, va a ser sustentado por Él, va a ser suplido por Él, sin que el pueblo diezme o no diezme. ¿Le fue claro? Porque la obra es de Dios. Ahora bien, como Dios es todo aquel que ocupa el primer lugar en tu vida, para darnos la oportunidad de que Dios sea Dios en nuestro corazón y sanarnos, escuche esto, sanarnos del pecado de la avaricia. Para eso, para sanidad, Dios puso para que el pueblo le dé el 10%, para que el pueblo le dé a Dios el 10%. ¿Por qué es eso? Para que cuando llegue el Dios dinero en tu mano, porque el dinero puede ser Dios para tu vida y puede ser esclavo. Usted me va a agradecer el día de mañana. Así es que no voy a mirar su cara, voy a enseñarle. Ok. Ahora le hace esa pepe otro, nunca se baja, hace esa oña botu. Mañana voy a brillar. Ande, y su coite. Oh, payaso, coa. Pepe que se la ayuda en tú. Usted me va a agradecer el día de mañana. ¿Sabe qué va a pasar? Usted va a recibir su ganancia y le va a decir: Señor, coa andas ahí se Dios. Coa con plata andas ahí se Dios, donde hay que tú y se manejado. A Jesucata ande Señor. Voy para coa 10%, ¿ok? 100,000, 10,000. Vamos a gemar el momento de la ofrenda. Nande posible, vale, porque es apartamos. De apartar ya ande hoy con el año ofendido a vender que es igual no. Da bem mas la culto have. Hani nyandu vai o imba men ba shena me se aragamo amo la roupa não. O angão ba pomba. Esse sacrifício é realmente ajuda. Usted puede poner toda la excusa que usted quiera. El dinero sigue siendo su Dios. Dice: yo os tomaré y vosotros seréis mi pueblo y yo seré su Dios. Esa es la intención de Dios. Yo seré su Dios, dice. Ahora bien, nosotros tenemos que dejar que Dios sea nuestro Dios. Entonces llega y usted aparta y llega el momento de la ofrenda o para la adoración. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos las ofrendas, los diezmos, las primicias, y usted pasa. Es que le demostré a Dios que el dinero no es mi Dios, sino que es Él. Dios me bendecía. No, Dios ya me bendijo al tomarme como su pueblo, al tomarme como su hijo. Es la mayor bendición que yo le pueda pedir a este Dios. Y lo que menos puedo hacer es apartarle a Él por un billete que perece. Wow. Entonces, pasemos el dinero. Ok. Gloria a Dios. Yo pensé que quería aportar algo. Está bien, gloria a Dios. Por lo menos uno sincero ahí que dice: Pastor Shembo, socorro. Y claro, es que la iglesia hoy en día teme de enseñar. Yo no temo. Más pastor andando de coño hermano. Usted dice sinvergüenza para la gente. Vividor, sinvergüenza, amor. Haga por lo menos que sea ducha madre, coya huema. Haga sinvergüenza donde hay. Por la gracia de Dios creció nuestro trabajo. Por la gracia de Dios construimos. Estamos en un ambiente climatizado. Sin vergüenza, ¿dónde tiene? Me dio gusto la gente. Entonces así es que déjeme, le voy a enseñar. Dios es todo aquel que toma el primer lugar en tu vida. Los hijos que tienes son herencias de Dios, no son tus ídolos. Los hijos que tienes son herencia de Dios. Y ten mucho cuidado que no se conviertan en tus ídolos. Todo lo que te impida que Dios sea primero es un sustituto del Dios vivo. Ya se me enojaron algunos. Es por eso que el trabajo que Dios te dio
es una provisión del cielo y no un ídolo. Y aquí quiero quedarme otra vez un ratito. Y ojalá y oro en el nombre de Jesús a nivel de este golpe. El trabajo que Dios te dio es una provisión de Dios, no un ídolo. Entonces, pastor, ¿cómo se vuelve un ídolo? Escuche. La gente no tiene problema para levantarse. A ver, ¿a qué hora? ¿Pese ayuda a mí? ¿A qué hora? Las 5. Aleluya. Otro un poquito y que igual me anda y pues. Ya oíste, pero si bueno será. A ver, Hugo. Las 5 ahí. Aleluya. Gente, las 5 ahí. Bueno, las 5 entonces. Ok. Pero se levanta uno sincero. Mire, las 8:30, pastor. Pero bueno, ya está las 5. Las 5, ¿qué? Las 5. La gente no tiene problema para levantarse a ir a su trabajo a las 5. Pero domingo, como es domingo, no hay trabajo. No es para ir a trabajar. Y cuando se le ocurre la santa idea. Hoy es día de descanso. Dejamos ainda con este día. ¿Dónde dejamos ahí? Iglesia. Claro. Porque es hoja negamos ahí. Te tapita ahí me aguanta. Claro. Si no me cuesta o si me cuesta y me esfuerzo para levantarme a las 5 para ir en el trabajo, pero en el momento para ir en la presencia de Dios no me esfuerzo, es porque el trabajo se volvió mi Dios. Entonces, siga levantándose a las 5 y vaya en su trabajo y sea el mejor en su trabajo. Pero el día de culto, levántese a las 5 y diga: tal vez no voy a ir a trabajar, pero en toda la semana va a ser el día más importante, porque me levanto para ir a adorar a aquel que me tomó por su pueblo. Yo iré a bendecir a Dios. Aleluya. Cuando usted dice y comete el error, y los miércoles es que voy a Tereima. Justo miércoles pues, de ahí pues mira se despertado para las 5 pues tarde me oían pues tarde. Justo coincidí miércoles. Y extraño, martes la despertador catote y pues. Lunes y pues. Jueves y pues. Miércoles a tu celular entre hoy en Boguepán y para todos invitar a vigilia. Todo lo que ocupa el primer lugar en tu vida es tu Dios. Por eso que Dios dice, Jeremías, poneme de vuelta. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Imagínate. Por eso es que Dios no tiene nada que ver con la religión. Si la gente te dice, debe cambiar de religión. No, oígame. Por lo menos en el lugar donde me estoy yendo, ahí no se promueve ninguna religión. Entonces en vez de cambiar, lo que estoy tratando de cambiar son los dioses que tengo en mi corazón. Estoy procurando de honrar al único. Estoy procurando de honrar al que verdaderamente se merece mi fuerza, mi mente, mi corazón. ¿Por qué? Porque su mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu espíritu. El primer mandamiento. Cuando usted entiende este principio, de ahí seguida y esforzar en las otras cosas. Pero cuando llega el momento de servir a Dios, usted está presente. Porque si me esfuerzo para ir a trabajar y ganarme un billete que luego se termina, yo también me voy a esforzar para servirle a Dios, que me da una vida que nunca se termina. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Pero a veces el sueldo no entristece. De Yapú, pastor. No entristece. Pero recibí a Yamí el primer día. Qué poderoso me siento. Hey, alguno. Oh, pay.
Mamá, papá, es hombre que invertir, es no. Ya se tañe sentí, es rico y nada, peja tapa pauña. O peña puede pagar. Hay yo amo yo la ya andan de sentí, más poderoso. Va a pagar para el tema. El 5 amo y nada, o tu va te coico, nantivera pastor. Va a coico, gente, ne mundo yo onda. Pero peor es que allá hay poderoso. Jamba eres upeoico, porque Dios es tu dinero. Cuando tienes dinero te sientes seguro, te sientes poderoso. Y yo guapata la uña. Pero cuando Dios es tu Dios, cuando el Dios verdadero es tu Dios, de como hay ni uno, pero donde está mi Dios, pues suplirá toda mi necesidad. Aleluya. De que ni jamás maná, ok. Va a la hipotada, ya yo va uniforme con la llana de problema, uniforme, ok. Yo se me enviaba. Va a marca hipotada, ya ve igual a mí no ir para la uniforme de la colegio, voy a llevar a la Wrangler. Con mamá anda y juicio por ahí, con papá anda y juicio. No. Se juicio por ahí. Va ahí con ellos, guay más hay potante en guaná de marca. Se como camisa motimbama. Da coiti buzo, no nada. Porque el abuso peni inde y botão yo guata mandan ahí te por ahí botando mi coxa y teña na buzo a ani oye carne canzoneri. Derecoi, pero transmití fe en la familia. En ningún momento donde da yo no se me ya es sata. Ya es sata va domingo y otra es como pastor jure diemo a veces nada y vaya poner desesperación transmití. Da que yo ni uno pastor voy yo diemo allá anda y culto y oculto cotidiano, pero otro y culto mien ve qui. Muy cuando jeta, mamá a la se uso hoy yo mandé. Papá. No que se hoy me o da igual orupa ruta 10 ese y la San Pedrana o ima para Lucerito pero o ima para muerte va para comprar otro. Pelle nega Casa Lore o ima para muerte martel da igual se me envi muerte ya ora sendie ñande ya la tato ñande guiama ya jamama yarun endive a nivel yo reclamase yo ya ora ya igual jamás o upa tapere para una gema. Hamba ere mamá de peisa soy cuaporande ere coihani un guaraní es que se me envió pebuso oruta andenda y oípe plata sino el Dios peñande ya servía upea el año de proveedor. Aleluya. Eso es tenerle a Dios como tu Dios. Pero cuando el trabajo es tu Dios, usted nunca va a encontrar a alguien dos hoy va porque caneo. Usted caneo ven a moyepe ojo toño presentante. Hasta por mi jeton. Aprecata hasta por mi hamburguesa. Apoyado. Nunca de topamos hay gente y carne hoy dos hoy va. Pero si esto para estar creyente y carne hoy no ñe congrega ya. Porque el trabajo es tu Dios. Ocupó el primer lugar. No, pastor, es que de donde hay cuál es la necesidad. No, se hay cuál poner la necesidad de ecote el día que partitas ahora de puto y vaga. A caru algo, pastor. Hay cuál es caruana. Pero peseite hay que hay vaga. Hay que hay vaga. No, pero la salvación deja ahí por obra, ¿ok? Deja ahí por obra. Pero cuando se pase lista, usted pende y me hará. ¿Estamos acá? La intención de Dios es siempre que nosotros sepamos que Él es nuestro Dios. Pero ¿cuál es la evidencia de que Él es mi Dios? Mójame la evidencia de que Él verdaderamente es mi Dios. La evidencia es que donde realmente Dios es tu Dios, que me reconoce como su pueblo o como su hijo. Sheika tu que Dios es mi Dios. ¿Estamos acá? Ok, voy a entrar a algo un poco más complicado. Que a tu amuesa todo topejitos donde huí. O sea, yo di, que a tu mi otro me.
Ya, ahora nunca anda que ve más. Las 5 ama pastor. La evidencia de que Dios es tu Dios es que Él te conozca a ti. ¿Y cómo hacemos que Dios nos conozca como hijos? Para que Dios nos conozca verdaderamente, la única evidencia de que Dios nos conoce es a través de los frutos. Los frutos. ¿Estás cansado? Agobiado, atribulado, deprimido, desesperado, pero aún así todo pinta para que te quedes en tu casa, pero aún así es upi donde te dejan botur en un lugar. Jare Señor, ve Señor, es capaz de ser azapucay de reniegos por todo lo que estoy viviendo, pero pues ya gente y por mí. Yo danzo. En el desierto. Desierto. Yo grito. No moriré. Y esto pasa, pues ha sentido claro. Ay, me desierto, pues. La situación está que yo me agobie, me abrume, pero voy a empezar a danzar en el nombre de Jesús. Yo grito, Jañe, pues me cobra ánimo. Gloria a Dios. Padre amado, donde es sala se vivía. Ande esa confianza y ande Jañe, pues no me cobra aliento. Eso quiere decir que aunque esté en el desierto no me voy a amargar. Aunque pase dificultades no voy a morir, porque mi vida está en las manos del Dios vivo. Aleluya. Entonces la evidencia de que Dios te conoce es por tus frutos. Y mire, le voy a leer esto poderoso, Mateo capítulo 7 verso 21. Mire lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, óigame, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Atienda esta palabra. Wow. Yo puedo decir que Él es mi Dios, pero la esencia está que Él me reconozca a mí como pueblo, que soy integrante de su pueblo, que Él me reconozca a mí como su hijo. Mire lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22 dice: mire, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow. Mire, quiero que vea conmigo esto aquí. Déjame ese pasaje. Mire lo que dice: entonces les declararé: apartaos de mí, hacedores de maldad. Mire lo que dice: nunca os conocí. ¿Estamos acá? Mire lo que dice: nunca os conocí. Dice que en aquellos días la gente le dirá: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Yo prediqué mucho, gané muchas almas, hice muchos milagros, profeticé en tu nombre. Pero dice: y entonces les declararé: nunca os conocí. La esencia es que Dios a ti te conozca. La esencia es que Dios a ti te conozca. La esencia es que Dios a mí me conozca. ¿Y cómo puedo hacer para que Dios me conozca? Pero ya hay problema más, gravemente. La doctrina de salvo siempre salvo.
Porque por ahí andan predicando, diciendo que la salvación no se pierde. Yo acá en este pasaje puedo ver predicadores. Yo puedo ver profetas que profetizaron. Yo puedo ver gente que obraron en los dones. Sanaron, dice. No profetizamos, no hicimos muchos milagros, no echamos fuera demonio en tu nombre. Y al final, ¿qué le dijo el Señor? Dijo: nunca os conocí. No te conozco. No te conozco. Entonces, pastor, yo quiero que Dios me conozca. ¿En serio? Nahani, ok. Pastor, yo quiero ser conocido por Dios. Yo quiero ser conocido por mi Padre. Ese es el gran problema que hoy en día tenemos esta generación. La gente conoce de Dios, habla de Dios, predica de Dios, pero no es conocido por Él. Tenemos que ser conocidos por Dios. Y le quiero mostrar esto. En el verso 24, mire lo que dice. ¿Cómo puedo ser conocido por Él? Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué dice? Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Quédate ahí, hijo. Mire, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sabe por qué Dios no nos conoce? Porque no hacemos lo que Él dice. La jaejeía da yeyapoy. ¿Querés ser conocido por Él? Ella por la jaejeía. No hay truco, no hay secreto en el camino de Dios, familia. Después secreto. Ella po, la Dios ella, tranquilo pama. A mí no le sencillo. Dios no pudo dejarnos más sencillo la cosa. Las acecuejas, oye papá. ¿Querés ser conocido por Él? Haz lo que Él dice. Haz lo que Él dice. ¿A Pepe Ñandela niña problema? Por ejemplo, hay algo que Satanás usa mucho para detener el crecimiento de la gente, que es la falta de perdón y los pecados ocultos. Estas dos cosas son los que usan más el reino de las tinieblas. Por ejemplo, la falta de perdón. Mal ando y cuaya la ña puedo perdonar. Ya y cuá paite, da ya poseído. Ñande pues ya hipota o pagarás, pero ya puedo acudir. O pagarás, ya perdonar super, pero ojalá Dios no permitió, ojalá sabe tiene escania y ari. En realidad cuando pe escania hipotaje y mo obedece. Ya perdonar, pero ay huepete. La falta de perdón es lo que tranca la vida de la gente. Sin embargo, cuando usted perdona, el que se sana es el que perdona, no el perdonado. El que se sana es el que perdona, no el perdonado. Por eso que mucha gente en esta casa se han estancado. ¿Por qué? Porque no quiere reconocer que le afecta el crecimiento de otra persona. No quiere reconocer que le cuesta perdonar verdaderamente a esa persona. Por eso muchos no crecen. Y número 2, el pecado oculto. ¿Cuántas veces el Señor te guió para que confieses? Es una vía. Espíritu de Dios. Ipi aman. Hamoyo lao sati hinde. Peandere ho jepuka paite tande.
Baixagua, siervo de Dios, picondeta la y le convence a la gente. Y la falta de confesión, de sacar, y tapohui, de eposé, ande de pomoy. Por eso que no puede avanzar, porque en depohui. A ver, siempre a mí me gusta poner este ejemplo. Siempre me gusta poner este ejemplo porque es algo que yo experimenté. Yo cuando tenía, no recuerdo, dábela ya a la primer grado, segundo, 6, 7 años, por ahí. 6, 7 años, miango. ¿Qué to iti? Imagínate. Ella imagina a mí se hermane con 6, 7 años. Angelito. Pan dulce. Sin levadura y té puro. Ay, cuépete. Pero y cuando va una vez a pilla a mí. Sacó pesa oí mamá molino pesa y llevo. Sacó allá por ahí nego pesa a poner pesa y nada. A topa mí algo a hueville. Reisa topa mí mamá o nunca tu mi bube plata. Molino ve. Ya topa uma y a 1,500 mía. A topa la 1,500 guape moneda. Ahora a mí 50 guaraní. ¿Quién hay tebe? Pero sin lear, pues no lleve ya. Hermano, mía recreo. Anga viene más mitad recreo. Que a mí hoti. Siga, más o menos. Casi, hermano, ahora recreo. Papá, vengo, hermano, para otra época. Entonces, a mí la recreo. A la hermana en mi época, la orajale y recreo. De igual y más upa la suquembera mi mundo y vaina pe Riquelme mire típico de campaña pe la nenda piru y la aire comió guapo de ñembo tu se moi hacia hoy no y vegeta bella bebe cantina velomita hacia yo guay upei a invitama Pepe amope haiguto más. Yo calcula 50 la araja. Viene de a 100, de a 500 a de 1,000. 500 o weón. Peyar a mí más 200 guani. Ese rico poderoso. Para hacerte corta, yo recuerdo que un día llegué a llevar 500 guaraní. Japé 500 guaraní en aquella época. Yo recuerdo que compré turrón un paquete. Turrón un paquete. Hajembuyeiti se deja yo para mí mocoy marinea coseite guaso o me mete. Más so ore con la marinea. Con allá a los premios nomás. Yo no digo en la cantina, en todos lados. No. La otra vez me invitó en una marinera o me trajo, pastor, te traje para tu cena y se vigilia. Se yo y pan de barba o paiteme. Ese sí tenía mucha carne. Entonces, yo voy a llegar 2 años para repartir mi lache compañero. Upey ese día me acuerdo bien que llegué en casa, jato para mi mamá la y molino o contaja ya por mi peche. O PPT coche corazón o popomico ave. Jacua cepillata. Y mamá, lo que a algunos le conocen, mi mamá es una señora explosiva. Coan ahí, después de convertirse. Y ya explosiva, imagínate, ma. Dejen tu maca se llama ese muñán hueco y seré. Najani, bueno, venga en la vigilia. Entonces, jala ese corazón con apetece haciendo hayuya ni cambiar pero que pa uña mañana se hay cuase pe ya po hoy me amiano ahí por mi papá ha otra pa llegarla y hande cuabe al mete un guare aye pilla pecha y me pecotube hasta que upe venda aye pilla ay mi dai po moi lo que me costó do yehui dia pande eje pilla pota ite handen de tarobata.
Ahora, siendo grande. Debe opillar acá tu este. Ya olla sin permiso. Semanal. Cobrador aguamete o la una gemio una menan. Se pilla cata con cobrador. Andei potante, andei usé para otro falta pinte mi hijo yo también va pues. Y potaite hijo de botella pilla. Justo moñe enga tu mi amor la cobrador ves eres. O si no pinde ella pillata acá tu te bueno, a un upona tan de más. A confesar tan de más. Ande vene confesar a Yango y fomala y pojilaya. Hasta que eres bueno, amo upona tan de mamá. Se hará quinde ropero y 50,000. Hay muy peixe y hay potas en serio. A nivel allá por peixe. E putan de bebé. Se me amo upona tan de. Pe 100,000 y o cañe y a cuenta de upean o sea. Va y con 100,000 y que tú ya boina. Ni que hermana cuida pues ayuda a mí. Ayuda a vos, mentira. Ni que pues ayudando porque ya pata mala hora y nada. Peluquería, no, pero para allá obvio y me chita pañe mía y nada. O cargar saldo 100,000 pujeta y más. Oye, guay, oye, vamos lleve último guay teve. Me pillaba la ñemía y ya puedan cuando serví hoy. Porque yo igual le ya ñonga tuyo, pero yo guay pujan más. Por eso que siempre pongo este ejemplo, que cuando usted agarra y confiesa, el sanado es usted. De pután de bebé. Jaupé, pastor, la consecuencia, ya no importa. La consecuencia no te va a matar, porque cuanto confesaste, ahí te liberaste. Jande peñe confesado de imema puesto para que los cielos esté abiertos nuevamente sobre tu vida. Por eso es que mucha gente se equivoca. De Eicuáramo que Silvino, Silvino. De igual que Silvino tropezó la semana pasada. Y cuando va para la gente joa que sepe semana pasada guare error weterigina la se torbaco cuimba eres. Se cada vez que hace se hace en la semana pasada. Pero yo nunca vi que él confesó, se arrepintió al segundo o al tercer día. Ella opucabuma oñe sentima libre, pero sea mañana ahora se sende se la se vacía. Porque se torbamba eres opucasi a semana pasada pecacui. Va eres pastor Jupichu ve altar siendo que semana pasada. Óigame, usted no ve que ya se confesó. Usted sigue juzgando a alguien que ya se arrepintió. Ese es el error que comete hoy en día la iglesia. Por eso es que ella entendiendo la gente. Pe gente jovaja y juepete tereía. Upea o porque no ñe perdonáis o ñe condená o no o condená o no perdonáis a alguien. Ve. Así de sencillo. No. Va a querer disimular de balde. Tenemos que resolver eso. ¿Por qué? Porque miren el 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Siguiente dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Baela producía que yo esté sobre la roca. Baela producía que yo pueda aguantar la lluvia, que yo pueda aguantar el río, que yo pueda aguantar que los vientos soplen y que golpeen contra aquella casa, contra mi vida. Bae shevela se sosteneta va que yo haga la voluntad de Dios. Cuando yo hago la voluntad de Dios, déme en obediencia a Dios, ni nunca hubo de erajá cualquier torrencial y catuana o contra tu vida. Ni nunca. Por eso es que quieres que Dios te conozca, haz lo que Él dice. Aniella poti lo que la iglesia dice.
Anie yapoti lo que el pastor dice. Haz lo que Dios dice. Por eso que mucha gente no te va a entender. De que obeco con profundidad. La gente no te va a entender. ¿Quién le entendió a María? María, una muchacha jovencita, pura, virgen. Le visita el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué trajo el Espíritu Santo en su vida? Concebió al Hijo de Dios. Jamás me ha orobiado a alguien que quedó preñada por el poder de Dios. Está mal el evangelio. Anda, obviamos. Ay, si ya hay José, mande en duda. Cuimba, yo piré. Gente de fe. Pero esa jovencita, ¿sabe qué hizo? Le dijo: sí, Señor, hágase en mí tu voluntad. Cuando la gente va a empezar a hacer la voluntad de Dios, de descalificata para que la gente te comprenda. La gente no te va a entender. La gente te va a cuestionar. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Cuando usted hace la voluntad de Dios, Dios mismo se va a encargar de sostener a tu lado la gente temerosa de Dios. ¿Qué pasó con María? María le dijo: sí, Señor. No sé si me creerá José, mi novio, mi prometido. No sé si me creerán mis padres. No sé si me creerá la gente. Pero no importa mi reputación, sino que estoy colandere a vida. He aquí la esclava del Señor. Ok, dice la Biblia que José, un hombre prudente, por no perjudicar a María, dice que le iba a dejar en secreto. Pero se le aparece el ángel y le dice: José, no dejes a María. No dejes a María. Cuando usted empieza a hacer la voluntad de Dios, Dios mismo se va a encargar de traer y mantener a tu lado hombres y mujeres temerosos de Dios. María perdió a su prometido. No perdió. Añandé Pepe la niña problema de imo a es perdeta cuando haces la voluntad de Dios. No, cuando haces la voluntad de Dios es cuando estás ganando. Cuando haces la voluntad de Dios, ahí empiezas a ganar. Ese es el triunfo más grande de un hombre o una mujer. Hacer lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque cuando yo hago lo que Dios dice, Dios empieza a conocerme. Dios empieza a decir: me ama, me pone en primer lugar, me honra, me bendice con lo que Él hace. Entonces, ¿me cuesta perdonar? Claro que sí. Pero lo perdono. ¿Por qué? Porque es la voluntad de mi Padre. Deo pastor de Iguay. Cuando entende yo imba e apojapa cosemena. De Iguay o upa ni ojopa. Epa o ya upa. De pollo entender ande de supe. Así hay chaguaya servija más con amor. ¿Da siete? No es difícil. Va, ahora una mena trabajo ahí. A ver. A ver, ¿no hay que ser allí? Laurita, ¿se ayuda? ¿A qué hora viene? Vale, pues que se hijo. Va, ahora. Las 4 y trabajo ahí. Las 4. Entonces es sencillo. Ahora mandé me a una. Entonces las 3:45. O guapean, güey, chamba. ¿Te pasa las 3:45 llegó? Va, te va. Hoy mandé alguna y sincera que el Señor la bendiga. A ver, ¿quién me ayuda? ¿La 3 de Pamba de Chuca? No es la gente. Bueno, las 3:45. Oje sangre, ojo ma orugina hielo, muy mesa ari, oye apoye pues, ojo cabe jarra,
de cual coapa y por mi babilónico de Tempamba es un bajo ya yende. Acá otro tipo de vidrio. Oru. O yo soy ipaite. Usted viene mandando ya. No, coay especial. Moño purururururu a beber hielo. O carga. Va eiko ella por Laurita. Semena o uta trabajo hay. Ha servita su mi tererepe ho uo. Pito sa bombosa bucaña sube. De verdad te pa. Y sube otro. Serpiente, diablo inmundo equini. Se haya pota, la sheo correspondea. Todo guamo yo lao. Raulito. Raúltico es. Raulito. O uja. Cane ni mundo caro y tía. Ojo mío ese de largo. Coipu mandi o pedazo de maoñanduce. Ha un ajeo y pire va ir o cuero solo ya hoy cutucho ve clavo ño a tía mandé pire va ir un. Pero esa mina oye comí pesa. Ese digo oye pesa. Aleluya. Oye co ha terere pesa ha oye po y pesa. Viniste ya mi amor. O pavare a o papire va ir. Ha pejo usea que mandi hoy na y peterere la usea. Haga lo que a usted le corresponde. Entonces las mujeres nomás tienen que hacer. Vamos a darle consejo a los varones también, hermana, ¿acuerdo o no? Bueno, vamos a pasar a otro tema. Claro. Es un sueño de todo hombre allá. Un ajela, joga, peja. Toye puso para morir, pindó cara ahí entero. A pesa todo. Jato sapuca y pala esposa con los hijos enteros ahorita y bendito al que viene en el nombre del Señor. Claro, es el sueño de todo hombre, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros los varones tenemos que sembrar lo que queremos cosechar. Hombre, viven de trabajo y me la lluvia cosechase algo que sea buen día, mi amor, ¿no eres? Anilo ya pone la nena en Guajá, va ella, bebe upa en Beruina. Y carne petorre. Oye, por mí deje usted a ver milanesa. De tanto a esa hora, vamos a maoñar. Vamos a ir. Vamos a ir 3 veces. De PPT, dije un pambo, vene ñandu, yo. Jauga, pues, mañana vende va. Hey, con de ese amor. Debe ya hacer jugar platillo volador, ley milanesa. De igual je uta pa por barril y el lo pa hemos contado un peseite entero. Hey, cosa amor hinde. Hande da última milanesa peseite hace amor eso. Hande ya puta con pastor ereta, ¿no? Lo que aún es amargo para usted, usted tiene el poder de endulzarlo con el amor que Dios te ha dado. Ay, oye, no pato, ya hay repetitivo y te iman. Y por lo menos, y que tunde pa anga otro pe, la de yukuru esta paja también. ¿Eres Porque la intención de Dios es que Él nos conozca a nosotros. Cuando Dios te conoce a ti, es cuando empiezas a tener los cielos abiertos. ¿Y cómo Dios puede conocernos? Hacer su voluntad. Cuando un hombre o una mujer es conocido por Dios, sus frutos van a cambiar. ¿Por qué? Porque para que Dios te conozca a ti, eso se ve a través de la obediencia
haciendo la voluntad de Dios. Y quiero cerrar con esto, Mateo capítulo 25. Mire. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aleluya. 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Siguiente. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo. ¿Qué pasó? Que no os conozco. ¿Cómo puede ser que el esposo que estaba siendo esperado por las novias, por las 10 vírgenes, que no conozca a las 10? ¿Por qué a las 5 nada más? Porque este tema de Dios, del reino, del evangelio, no es suficiente que su lámpara esté encendida. Lo suficiente y lo poderoso es que su lámpara esté encendida, pero que tenga aceite de reserva para aguantar la larga noche. ¿Y cómo, pastor, cómo puedo tener la lámpara encendida y el aceite? Escuchen, le voy a cerrar con esto para que en el próximo culto podamos seguirlo, porque quiero orar y ministrar su vida en el nombre de Jesús. Hoy en día tenemos un gran problema. Tenemos que ser conocidos por Dios. Y escuche, tenemos que ser conocidos por Dios. Y mire lo que Dios dice: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y cierra este pasaje, esta parábola, diciendo que el novio le respondió a las 5 que se quedaron afuera. ¿Por qué se quedaron afuera? La Biblia las llama insensatas, imprudentes, descuidadas. Las 10 cabecearon y durmieron. ¿Cómo se explica eso? Estaban esperando. Le vino la noche, les venció el cansancio, cabecearon y durmieron. Las 10 durmieron. Pero mientras, escuche esto, mientras que las 10 durmieron, la lámpara seguía encendida. Pero como tardó de más el esposo, como tardó mucho, y cuando ya el esposo vino, 5 de las lámparas ya me china o mine majendu. Más otros 5 o yayay tijina, porque tenían aceite que era el que producía el fuego. Entonces viene el esposo, acomodaron sus lámparas y 5 estaban encendidas en llama. 5 ya estaban apagándose. Y dice que las insensatas le dijeron: danos de tu aceite porque mi lámpara se apaga. Y las prudentes les dijo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan y compren aceite. Mientras ellas se fueron a buscar aceite, se cerró la puerta.
Ellas volvieron tal vez con el aceite, pero ya no pudieron entrar y golpearon. Y mire la respuesta. El Señor les dijo: no os conozco. ¿Por qué razón? ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo puedo yo tener el aceite? Lo que hoy en día la iglesia tiene que sanarse es de la falta de oración. No estamos orando. Y es algo que el Espíritu Santo me ha quebrantado en estos días. Ha quebrantado fuertemente mi corazón. Donde no está orando la iglesia, no está orando en su casa. No estamos orando. Y la noche es larga. La prueba que viene para ti, tu fuerza no va a ser suficiente. Vas a necesitar de aceite, que mientras tú duermes o descansas, que la lámpara siga encendida. Para cuando venga el esposo, aunque te hayas quedado dormida o dormido, para cuando venga la respuesta, todavía tengas tu lámpara encendida con aceite suficiente que aguante hasta el otro amanecer. La iglesia necesitamos entrar y volver a la oración. La iglesia dejó de orar. No tenemos problema para levantarnos y desayunar. Después de topar más gente es araya o ambos agua. La una más va ericula se puede o cono no da igual. Va pasará. Ah, pepe la dobi. Chico cotidiano y ya carura. Mentira. Mentira. Usted, nadie se olvida de desayunar. Nadie se olvida de comer. Nadie se olvida de cenar. Pero sí, hoy en día los creyentes se olvidan de orar. Quiero que te pongas de pie en esta mañana.